Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de votar por 8 contra 3, rechazar el proyecto que presentó la ministra Loreta Ortiz Alf, es este que tenemos acá. En su proyecto la ministra reconocía algunas cuestiones fundamentales que son muy importantes. Primero, que el Senado tiene una facultad exclusiva y soberana para designar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. ¿Qué planteaba además la ministra Loreta Ortiz Alf? Que no se puede presentar una controversia constitucional de manera preventiva. Decimos esto porque el Pleno del INAI autorizó a su director jurídico presentar controversias y ampliar demandas en controversias ante la posibilidad de que se quedaran sin quórum por la tercera vacante. Esto ocurrió, se formalizó el 27 de marzo del año en curso. Está en la página, déjame ver si es 23, 24 o 26, es la 26. Entonces, la facultad que ejerce el órgano de transparencia para impugnar esta tercera vacante, la formalizan 3 días antes de que se generara la propia vacante. El plazo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas iba del 14 de mayo de 2014 al 31 de marzo del 2023 y desde el 27 de marzo es cuando se presenta este recurso. La ministra Loreta Ortiz entonces en su proyecto dice, no puede haber controversias constitucionales preventivas, eso solamente existe, solamente es viable una controversia constitucional cuando en la vida jurídica existe una omisión o un acto por parte de algunos de los poderes del Estado que invaden la competencia de otro. En otras palabras, para que se actualizara la omisión del Senado de la República, el INAI tendría que haber esperado hasta el 1 de abril, no el 27 de marzo. Y por esa razón, el recurso que presentaron era notoriamente improcedente. Se los dijo también el ministro Ortiz. Revisaron este primer apartado y la mayoría decidió que no importaba que hubieran presentado el recurso antes de ese momento, que de todas maneras se tenía que analizar. Respecto al segundo nombramiento, existe una suspensión dictada por un juzgado de distrito, no solamente es una suspensión provisional, sino definitiva, que impide la designación de comisionada del INAI en ese segundo proceso, en esa segunda integración. El ministro Ortiz entonces decía que solamente una de las vacantes del INAI podía ser objeto de este estudio. Les comento entonces, el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, a quien reconocemos por su esfuerzo, por su trabajo, por presentar este documento, fue rechazado por la mayoría de los ministros. Y a mí me gustaría recuperar una parte de la exposición del ministro Saldívar. La van a encontrar aquí en el video del Poder Judicial de la Federación de Justicia TV a las 14:10 con 40 segundos. Es lo que sigue. Pero debido a la conformación plural del Senado, en que no se ha logrado la mayoría que se exige por la Constitución, dependiendo de las etapas en donde se trate. Y quiero ser muy claro, este Tribunal Constitucional ha sostenido que los actos parlamentarios, no todos los actos parlamentarios son justiciables, que existen ámbitos tutelados a nivel constitucional por el principio de autonomía parlamentaria que excluyen cualquier revisión judicial. En la acción de inconstitucionalidad 62 de 2022, este tribunal dijo: este alto tribunal reconoce la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables o interna corporis acta, que busca proteger la autonomía parlamentaria y el respeto a la división de poderes.
Se pregunta en el párrafo 220 de esta resolución, ¿esto significa que todos los actos intraparlamentarios sean justiciables? La respuesta es negativa. No todos los actos parlamentarios son sujetos de tutela constitucional y específicamente habla esta resolución que los actos que sean producto de una habilitación con la que la Constitución General haya conferido al legislador una discreción absoluta con criterios de oportunidad política no son justiciables y me parece que este justamente es el caso. Hay una discrecionalidad absoluta para que por la las fuerzas políticas estén obligadas a ciertos acuerdos y estos acuerdos políticos no podemos obligarlos por una sentencia de la Corte. Me parece, y lo digo con todo respeto, que sería un despropósito, que sería excedernos de nuestras atribuciones. Por eso incluso el ministro Gutiérrez sostuvo una posición más atemperada en cuanto a lo que podríamos obligar o no. A mí me parece que la Constitución no prevé criterios reglados para tomar esta decisión, ni un plazo perentorio para hacerlo, de tal manera que, insisto, difícilmente la Corte podría establecerlos en una sentencia sin sustituirnos, no en el legislativo, en el órgano reformador de la Constitución. Me parece que los nombramientos están sujetos a ciertas reglas de mayorías, de juego político, que son inevitables y que existen no solo en México, en todo el mundo. En todo el mundo podemos ver ejemplos de complicaciones para integrar incluso tribunales constitucionales, consejos generales de la magistratura y otro tipo de órganos que generan muchas complicaciones cuando no hay acuerdos políticos, pero que no se pueden traducir en que esos acuerdos políticos sean sustituidos por los tribunales constitucionales. Ahora, dicho esto, sí me parece que es particularmente grave que el órgano constitucional autónomo… Bueno, pues es la exposición del ministro Saldívar, donde deja claro que existen facultades exclusivas y discrecionales del Poder Legislativo y que un tribunal no se puede involucrar en esas decisiones y que al hacerlo, la Corte no se está sustituyendo en el papel del Parlamento, sino en el del poder reformador de la Constitución. O sea que ahora la Corte es el constituyente. Ellos son los que escriben la Constitución. Es una clara, flagrante, ofensiva violación al principio de separación y de división de poderes. En otra parte de su exposición les dice a sus compañeros, ¿qué van a hacer? ¿Ordenar un periodo extraordinario de sesiones? ¿Y luego los van a obligar a votar en cierto sentido? ¿Van a forzar el acuerdo? Y si no hay acuerdo, ¿qué van a hacer? ¿Van a destituir a todo el Senado? Y es que están llevando los ministros de la Corte este debate entre poderes precisamente a esa instancia. Otros ministros más mesurados en esta discusión invitaron a que se conminara al Senado de la República a que ejerciera sus funciones y en un momento, cuando tuviera los acuerdos políticos para la designación de los comisionados, entonces realizara estos nombramientos, que por cierto pueden ser vetados por segunda vez por el presidente de la República. Le van a desconocer al presidente de la República la facultad constitucional de vetar en 2 ocasiones a los designados para comisionados del INAI desde el Senado de la República. No le pueden quitar esa facultad. Y tampoco pueden forzar a que exista un acuerdo, a que exista una votación en cierto sentido. A mí me parece muy grave lo que acaba de ocurrir. Tan se dieron cuenta de lo que estaban haciendo que hace algunos instantes estaban debatiendo si en este preciso momento definían o no los efectos de la sentencia, o sea, si nos daban un plazo, aquí hablo como integrante de la comisión permanente, para obligar a que se celebre un periodo extraordinario y después obligar a los senadores para que voten en cierto sentido. La mayoría de los ministros consideraron que el asunto se tenía que retirar y retornar para que alguien haga el proyecto y esto lo van a decidir en una sesión privada. Desde aquí el llamado
a los ministros que vinieron ayer, porque el ministro Lainez venía en representación de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se abstengan de violar la libertad de voto que tenemos las y los legisladores. De mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Algo? Dime. Para que analice nuevamente si son válidas o no estos recorridos que realizan los aspirantes presidenciales de Morena. No resolvió eso, está en la página 36 de la sentencia. A ver si puede sacar, se lo mandé ayer a Rubén para la entrevista en Radio Fórmula, con unos cuadros rojos, a ver si se pueden poner las fotos. No dijo eso. Te voy a enseñar la sentencia para que tengas la prueba y no solo sea lo que me crees a mí. Pero lo que dice, parafraseando, es que no hay una sola prueba de que existan actos anticipados de campaña y que no se pueden dictar medidas cautelares en un proceso intrapartidario y que el ejercicio está blindado, y me acuerdo muy bien de la página. Ahorita te la ponemos aquí. Entonces, ya habían mencionado el punto de las medidas cautelares, pero ahora es otro no, fallo. lo que pasa es que estás confundiendo la determinación de la Comisión de Quejas del INE con la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por 4 votos contra 3 confirmó lo que el INE había dictado. Entonces, no se trata del mismo acto, son 2 instancias, primero el instituto y luego el tribunal. Okay. Y el tribunal sí realiza un análisis profundo de por qué el instituto resolvió de tal o cual manera y concluye con esa parte. Okay. Antes de que pongas eso, ¿podrías explicar entonces el asunto que se da hoy en el fallo del tribunal? El de hoy. Bueno, yo vine a hablar de la Corte. ¿Este de la Corte? Ese. Pero, a ver, ¿es este de la Corte o cuál? No, te decía del tribunal. Ah, no. Gracias. Es el fallo de la Corte. Bueno, muchas gracias.